Mi nombre es Alejandro Alvaro Santillán, soy docente en Ciencias Históricas, Filosofía y Religión, soy investigador histórico y promotor cultural de la ciudad de Chachapoyas. Y bueno, toda mi investigación en su mayoría se ha centrado al tema de la época virreinal, el arte virreinal en Amazonas, y también, en los últimos años me he dedicado a la investigación sobre la heroína Matías Arrimache, que es un trabajo que estoy siguiendo y realizando en estos últimos años. Bien, vamos a comenzar con la primera pregunta, que es ¿cómo surgió la cultura chachapoyas? Bueno, es todavía un tema que está por investigar más a fondo por medio de los especialmente arqueólogos y los historiadores. No tenemos a ciencia cierta el tema de cómo surge la cultura chachapoyas, ya que en Amazonas, por ejemplo, siempre hay las dos hipótesis que bien pudieron venir de la zona de la selva, que es muy probable, o también de la zona andina, o del Ande, o de la sierra, en este caso del Perú. No hay que olvidar que en la región Amazonas tenemos importantes restos arqueológicos de la época primitiva, pinturas rupestres, petroglifos, que podrían darnos indicios al origen de la cultura o de cuándo apareció el hombre en esta zona. En realidad, porque en realidad la denominación Chachapoya ya es la denominación que le van a dar los incas posteriormente, pero aquí ya existían lo que se le conocía como los antiguos, las yactas o los poblados o pueblos en este caso, que estaban extendidos por toda esta zona, no solamente en Amazonas, sino también en San Martín, en la actual región San Martín, en la región, parte de la región Cajamarca y parte también la extensión hacia la zona norte de la Libertad, que es la zona de Pías, que esa es la zona de expansión, podríamos decir, cultural de la denominada cultura chachapoyas, que va a ser la denominación con la cual se va a englobar a todos estos grupos étnicos que existieron y que se iniciaron. Entonces, es todavía incierta el origen de la cultura chachapoya. El origen no podríamos decir a ciencia cierta, porque todavía no hay evidencia en este caso. Es un trabajo que todavía está pendiente por parte de las investigaciones futuras. Cada arqueólogo nos da nuevas luces sobre el tema de la cultura chachapoya. Se ha investigado en el periodo chachapoya inca, sobre todo, por ejemplo, el tema de la laguna del mausoleo de la laguna de los cóndores, que pertenece a este periodo, pero nos faltan los periodos anteriores o de formación de dónde procedieron. Tenemos, por ejemplo, información que nos traen los cronistas de que, a diferencia del resto de la población del Tahuantinsuyo, de esta zona, era de tez más clara que a comparación de los pobladores de otras zonas, especialmente del sur del Perú. Bien, continuamos. ¿Quién conquistó a los chachapoyas? Bueno, está Huayna Cápac en 1473, ingresa el Inca, la conquista y la expansión del Tahuantinsuyo. Él va a conquistar, obviamente, a los chachapoyas, lo ponen como esta fecha los historiadores en 1473, y los adjunta o los lleva a formar parte del gran Tahuantinsuyo, y de ahí sigue la expansión de los incas hasta la zona de los Cañari en el Ecuador. Pero es importante ahí recalcar que siempre los chachapoyas estuvieron pues reacios a esta conquista. Ellos nunca se sintieron parte del Tahuantinsuyo. Es por eso que más adelante, cuando llegan los españoles, ellos se hacen alianzas con los españoles para derrocar al imperio incaico. Eso lo pueden encontrar y revisar, por ejemplo, en el libro Alianzas Hispano-Chacha de Valdemar Espinosa Soriano, donde nos habla de cómo los españoles, los chachapoyas, al no sentirse parte del Tahuantinsuyo, o se sentían conquistados, dominados por los incas, porque también se produjeron estos sucesos de que los chachapoyas fueron llevados como vitimaes
de un lugar, desde su lugar originario hacia otros lugares, como en el caso del Cusco. En el Cusco, por ejemplo, incluso había un barrio donde estaban los antiguos Chachapoya, y también en el tema por ejemplo, en Cajamarca, que también existen en algunas zonas poblados, están los Chachapoyas. Entonces, ellos fueron trasladados, al igual que los trajeron a los Huancas del centro del Perú, los Chachapoyas fueron llevados desde este lugar hasta incluso el bien lejano que es el Cusco, donde se establecieron como una especie de castigo a estos levantamientos contra los incas. Muy bien, gracias. Vamos a continuar. ¿Y quién fue el fundador de Chachapoyas? Bueno, en el caso de la cultura chachapoya, pues desconocemos quién es el que origina a la cultura chachapoya en sí, porque, como te dije, eran varios años o varias culturas o subculturas, podríamos decirlo así, que han subsistido. Todas tenían el mismo patrón arquitectónico, la misma forma de vida, que se evidencia especialmente en su patrón funerario, su patrón arquitectónico, y según lo que dicen pues los investigadores, los arqueólogos, se unían en ocasiones para enfrentar a un mismo enemigo. Entonces, por eso es que cuando llegan los incas, los denominan los chachapoyas, porque en realidad la palabra, en esa época, antes de la época inca, no existía la palabra chachapoya. Esta denominación ya lo dan los incas. Entonces, no podemos saber con exactitud quién funda la cultura chachapoya o quién es, pero sí como ciudad, en el caso de la época ya de la llegada de los españoles. Eso lo sabemos que funda y el que ingresa a esta zona va a ser Alonso de Alvarado, inicialmente en 1535, y la fundación de la ciudad de San Juan de la Frontera de los Chachapoyas es el 5 de septiembre de 1538 en La Jalca, y de ahí a los 9 días se traslada a Levanto, y de ahí aproximadamente 1546 a su ubicación actual. Ahí sí podemos saber con exactitud quién funda la ciudad, mas no sabemos, y no lo vamos a saber nunca, quién funda la cultura chachapoya. ¿Por qué el nombre Chachapoyas? Es un nombre de origen inca, que lo denominan así los incas, debido el nombre etimológicamente significa, por ejemplo, hombres de los bosques nubosos o del bosque de las neblinas, que se dan esa traducción. Ahí la traducción la traducción de Inca Garcilaso de la Vega y también de Padre Blas Valera. Entonces, o también la denominación Sachapuyos, o sea, hombres de los bosques nubosos. No hay que olvidar que nosotros estamos en una zona en ceja de selva, que no podríamos decir que somos ni de la sierra ni de la selva, estamos intermedios. Y si ustedes revisan el alrededor donde han estado las yachtas o en este caso, estos pueblos fueron habitados por los antiguos Chachapoya, o estos grupos étnicos, van a estar en un entorno de bosques nubosos, o de estos bosques que forman parte de podemos decir, entre la selva alta y ya yendo incluso hacia allá la sierra, como es en el caso de la parte norte de la Libertad. Por eso es que la expansión, si nos damos cuenta, va desde la zona sierra, podemos decir, ceja de selva, e incluso la selva alta. Por eso es que tenemos la presencia de la cultura de Chachapoyas en el Gran Pajatén, que está en la actual, por el río Zaposoa, en la zona de San Martín. Por eso es que nosotros tenemos tanto la actual región San Martín, la región Amazonas, parte de la Libertad y alguna partecita de la actual región Cajamarca, forman parte de este contexto cultural denominado los Chachapoyas, que vendría a ser, como ya denominé, los hombres de los bosques nubosos, que es la palabra, y que les da los incas. Los incas, eso hay que tenerlo bien claro. Por eso es que siempre reclaman, por ejemplo, los Luya Chillaos, porque aquí había grupos étnicos. Entonces, para darles, por temas de historia, por temas de investigación arqueológica, los arqueólogos, siguiendo esta denominación, es que hasta el día de hoy se les denomina a todos por general los Chachapoyas, porque tienen, como ya mencioné anteriormente, el mismo patrón arquitectónico,
artístico, iconográfico, los mismos dioses y también en este caso el patrón funerario. Entonces hay una continuidad cultural o algo que que les sirve en este caso para denominarlas así como si sería una misma cultura, pero en realidad eran grupos o yachtas, en este caso diferentes, entonces que estaban colocadas en diferentes lugares. Por eso es que los restos arqueológicos que nosotros conocemos están en lugares, ¿no? En la Jalca, tenemos el Levanto, tenemos Yálapé, por ejemplo, que es lo más cercano a nosotros, a la ciudad de Chachapoyas. Una cosa bien clara que tienen que saber es que los incas el ejército inca va a establecerse en Levanto. Por ejemplo, el Levanto no es de la época pre-inca, sino es de la época inca. Ahí se funda el pueblo de Levanto, donde ahí posteriormente se traslada a la ciudad de Chachapoyas a los 9 días en 1538, es decir, el 15 de septiembre de 1538. Entonces, Levanto sí es una fundación inca, ahí estuvo establecido el ejército inca durante todo este periodo del gobierno, del periodo denominado Chachapoya Inca. Muy bien. ¿Cómo era la arquitectura funeraria de los Chachapoyas? Mira, hay que diferenciar inicialmente la tipología o la arquitectura, bueno, la tipología o el patrón funerario que tenían los Chachapoyas originalmente era las cavernas o los farallones en estos cerros o zonas alejadas donde de difícil acceso. Entonces, antes de que se comiencen a hacer los mausoleos, se comenzaban a depositar los muertos en estas cavernas naturales, y ahí se dejaban de que se descompongan, y de ahí los huesos eran en este caso recogidos y traídos y colocados, por ejemplo, en algunos lugares como los mausoleos. Por eso tenemos el patrón funerario ya de la época que se le conoce y que es muy común en la cultura de Chachapoyas, los mausoleos y posteriormente los mausoleos y los sarcófagos. Dentro de ellos, los mausoleos, por ejemplo, un ejemplo muy claro es los mausoleos de la Laguna de los Cóndores, que ha sido uno de los hallazgos más importantes de los últimos años en el Perú, y en el caso de nosotros, el más importante, que fue en el año 96. Y, por ejemplo, el tema en este caso, Rebach, por ejemplo, que también es un tipo de mausoleo, porque ahí se podía sepultar a gran cantidad, no solamente a 2, 3, sino 40, 50, un gran número de restos humanos que eran colocados ahí de forma ordenada. Y después está el tema de los sarcófagos. Los sarcófagos, hay diferentes tipologías de sarcófagos. Por ejemplo, Federico Caos Mandoy, en su libro, ¿no?, sobre la cultura de Chachapoyas, nos habla de tipologías de sarcófagos que ustedes van a encontrar tanto en la ribera del río Utubamba, en el Alto Utubamba, y en la ribera del Jucuzbamba también, que van a encontrar estos tipos, siendo los más conocidos los de Carajía y los que mejor han sido logrados. Hay una cosa muy clara que se tiene que entender, que los que inician el tema de la momificación van a ser los incas. Ellos son los que traen la técnica de momificación, y de ahí aprenden los Chachapoyas a momificar a los cuerpos para que no se deterioren, para que se conserven dentro de los fardos funerarios y en posición en caso fetal. Antes de la llegada de los incas, no existía el tema de embalsamar un cadáver. Por eso es que existen, por ejemplo, momias naturales que se han encontrado en las investigaciones que ha realizado la doctora Sonia Guillén, por ejemplo, y eso lo pueden evidenciar en el Museo de la Imebamba, es de que estas momias naturales son las que de manera natural se han modificado por el hecho de la humedad, del ambiente donde han estado colocados. Se han modificado de manera natural sin que el hombre lo haya puesto, por ejemplo, a un tratamiento de modificación. Esas son las momias naturales. Y las momias artificiales van a ser estas momias que sí han sido trabajadas. En el caso, por ejemplo, de los Chachapoyas,
sabemos por evidencia, por el trabajo de investigación, que en el caso de los varones, por ejemplo, todos se sacaban las vísceras del interior por el recto y en el caso de las mujeres por la vagina. Entonces, y al final pues se utilizaban vegetales o en este caso plantas que colocaban para que no sean, porque se hacía todo un proceso del secado del cuerpo, porque nosotros somos mayormente, bueno, tenemos bastante, somos mayormente formados de líquido de agua, entonces todo eso se tenía que botar en un proceso pues para que se seque la piel y todo esto, y para que las moscas y todo eso no pues corroan el cuerpo, tenían que ponerle una serie de elementos vegetales, y de ahí pues ya después de trabajar todo el proceso ya se llevaba la momia a su último lugar de sepultura, que era generalmente los mausoleos o el sarcófago. Los sarcófagos han estado, de acuerdo a las investigaciones, solamente para una élite, especialmente para especialmente una élite guerrera. Se deduce por el mismo hecho de las cabezas trofeo que existen algunas en el caso de los mausoleos de Carajía, que existen encima ya de la cabeza del ser antropomorfo, que está hecho de barro y de quincha con piedra y bueno, y pintado encima. Algunos tienen incluso hasta cuernos de venado, y tiene la cabeza, que muy posiblemente sea la cabeza trofeo de que había cercenado, decapitado al enemigo, y la han colocado como un elemento para indicar que este personaje ha sido un importante, bueno, militar de Chachapoya, o que ha participado y que ha sido un dirigente. Para eso estaba reservado este tema de los mausoleos, porque no hay que olvidar que en cada sarcófago solamente podía estar sepultado una sola persona, y tenía que ser de una importancia para que sean colocados ahí. A diferencia del resto de la élite o del pueblo, que eran colocados en mausoleos porque pertenecían a una clase, una parte de la clase social, y el otro del pueblo, que eran obviamente sepultados o metidos dentro de las cavernas, donde ya se hacía como una especie de osario. Por eso que existe, y hasta el día de hoy, muchas de las cavernas naturales, cuando ustedes van a Kiota o a otras cavernas naturales, van a encontrar bastante osamento humano. Bien. ¿Cómo se caracterizaban las construcciones de las viviendas en la cultura chachapoyas? La mayoría de las viviendas que se pueden ver en toda esta parte geográfica de la extensión de la cultura chachapoyas es de forma circular. Son construcciones circulares, se evidencian todas en todos los restos arqueológicos que se ha podido observar, a diferencia de otras culturas como la cultura inca, que era de forma cuadricular, bueno, de forma rectangular, y bueno, eran circulares con un techo que, bueno, que ya se supone que han sido, bueno, de forma cónica, estos techos en forma de cono, un techo de techumbre baja, y obviamente en el interior, como se puede evidenciar en el caso de Cuela, en el complejo arqueológico de Cuela, servía, pues ahí estaba la cocina y la habitación principal dentro de la casa. Y obviamente algunas de las casas van a tener presencia iconográfica, como pues para algunos investigadores pues representado los ojos del felino, en este caso el jaguar y también la serpiente, el tema el zigzag, el friso, el rombo, que es el más conocido de la cultura de Chachapoyas, que para algunos investigadores, porque en realidad no ha habido escritura o no han quedado en evidencia, son las deducciones que llegan los especialistas, los arqueólogos, para deducir de que podría haber sido el tema de la serpiente y el jaguar, o en este caso el puma, que era lo que habitaba en esta zona. En este caso el puma era lo que más se podía evidenciar, aunque también se encontraron evidencias en el caso, por ejemplo, en la laguna de los Cóndores, se ha encontrado un tigrillo momificado, disecado, que está dentro del contexto funerario. Entonces había también, obviamente, por la cercanía a la selva,
había también pues la presencia de estos mamíferos en esta zona. Pero lo más probable es que hayan sido el tema en este caso, de los ojos del puma y de la serpiente, y también el tema de la serpiente en el zigzag. En el caso del gran pajatén, pues ahí sí hay el cóndor y la mamapacha, en posición de dar a luz, que eso sí lo pueden encontrar, porque en las paredes del gran pajatén es más, se nota mejor el tema de trabajo iconográfico, decorativo, a diferencia de nosotros solamente es el friso, el zigzag y el rombo, que es lo más característico que podemos encontrar tanto en Cuela, Penguiala, Pegoyape, y en otros restos arqueológicos de la parte sur de Amazonas. Bien, ¿y qué más nos podría contar, ¿no?, acerca de la época virreinal? Bueno, mira, en la época virreinal, ya cuando llegan en el tema del arte, les podría hablar. En el tema del arte, mira, en mis investigaciones que he realizado y que me parece muy interesante, es de que hay una continuidad todavía de la iconográfica de la cultura chachapoya. Se mantiene todavía, por ejemplo, la utilización tanto en pintura, en textiles, el tema de la utilización del rombo especialmente, que se mezcla con iconografía ya llegada de Europa o traída por los españoles. Entonces eso se va a evidenciar en algunas obras que se han encontrado en la época virreinal, como alfombras, frontales de altar, por ejemplo, que se conservan actualmente en la iglesia de San Pedro de Levanto, y entonces va a haber una continuidad en el tema de la textilería, por ejemplo, en el arte textil, que forma parte del arte popular, especialmente trabajado por las mujeres para la elaboración, porque el tema del arte de cintura es de origen obviamente prehispánico, incluso pre-inca, que se ha utilizado a lo largo de todo el antiguo Perú, en las antiguas culturas, para hacer estos famosos textiles. Y en el caso de esta zona, de Chachapoyas y Amazonas del Sur especialmente, ha habido esa continuidad y se hacía en algodón nativo, este algodón que existía y que se ha perdido lamentablemente, esperemos que se recupere más adelante. De ahí el nombre de Uctubamba. Uctubamba es el nombre traducido, es el valle del algodón. Entonces, toda esta ribera del Alto Uctubamba y el Bajo Uctubamba por las Baguas y toda esta zona alpandina, podríamos llamarla así, está el algodón. Y de ahí, obviamente, durante la época, especialmente la época virreinal o colonial, se va, por medio de los obrajes, de las encomiendas, se va a trabajar mucho de los textiles. Los textiles que van a ser elaborados en telar de cintura, y también se va a aprender nuevas técnicas traídas de Europa. Entonces va a haber un florecimiento durante un periodo de 300 años del arte popular, podríamos decir, o del arte textil, sobre todo elaborado por las mujeres, y eso nos los cuenta y con evidencia nos lo dice Jorge Ceballos Quiñones, quien ha sido un historiador importante del norte, de que con textiles de Chachapoyas se han vestido desde Piura hasta Trujillo. Entonces ha habido pues un importante trabajo en cuanto a la textilería, al tema del arte textil, el bordado, los encajes de malla y bolillo, y obviamente lo que hasta el día de hoy se mantiene y se va a continuar está el tema de la telar de cintura, con lo cual hasta el día de hoy se hacen los ponchos, las alforjas, los centros, muy variados, que en la actualidad pues con mucho agrado veo que nuevamente se está recuperando iconografía propia de nuestra región o de nuestra tradición textilera, con lo cual nos identifica y nos diferencia del resto de regiones, y eso es muy importante, bueno, recuperar todo eso. Entonces hay una continuidad desde la época pre-inca, inca, virreinal y ahora en la época contemporánea de mantener el arte textil sobre todo. Eso es el arte que ha sobrevivido y se ha mantenido en el tiempo, a diferencia de los otros artes, porque en la época virreinal había trabajos en madera tallados, ha habido muy buenos artistas acá en el sur de Amazonas. El tema, por ejemplo, en el cuero repujado, la platería también se ha trabajado muy bien. También el tema de pintura, se hacían
telas pintadas, los famosos mantos pintados o paños pintados de Chachapoyas o lonas pintadas, que tanto se hacían en Moyobamba y en Estados Unidos, entre Moyobamba y Chachapoyas. Todo eso se ha perdido, lamentablemente. Entonces, hay lamentablemente todo ese arte que nos caracterizaba y que por el cual fue muy famosa esta parte del Perú en el siglo, vamos a hablar, XVI, XVII y XVIII. Lamentablemente se vino abajo después de la independencia, se quedó en el olvido y a veces hasta no tenemos más que evidencia escrita en testamentos o en documentos que se guardan en los archivos, tanto del regional como otros archivos de otras regiones del Perú, donde hablan de los textiles de Chachapoyas. Muy bien. Bien, señor Alejandro, nos encontramos en su vivienda, en una sala donde usted tiene una recopilación de todo lo que es nuestra cultura. Ya nos había estado mencionando y si por favor lo podría hacer, nos podría explicar, ¿no? Brevemente sobre cada sector, cada aspecto que nos estaba contando. Claro, justamente en esta sala hemos tratado de seguir con la tradición de las salas chachapoyanas, en las antiguas salas chachapoyanas, donde, bueno, también ya se ha introducido, en este caso es una sala de decoración ecléctica, porque mezcla estilos y elementos, no solamente decorativos, sino también elementos del arte popular, del arte europeo y del arte obviamente principal de Chachapoyas o del sur de Amazonas. Por eso es que vamos a encontrar piezas de arte religioso, y piezas incluso de la época prehispánica, de la cultura mochica en este caso. Tenemos piezas de arte popular de Huancas, de la cultura Guajún Huampis, también de algunas obras que han sido realizadas por artistas de acá de la zona, como tengo por ejemplo de esta pintura de la Inmaculada Concepción de César Reina Santillán, que lo pintó en el año 2017. Tengo dos cuadros de Carlos Lamas, que es un importante pintor peruano, pero que trata de la temática de Chachapoyas, en el barrio de Santo Domingo, es una calle de Santo Domingo, y también pinturas que tengo, por ejemplo, de Kerman Balquisuta, de Ofelia Luriquis Guamán, de Héctor Bazán y también Neisser Becerra Delgado, que son artistas egresados de la Escuela de Bellas Artes de Chachapoyas. También algunas piezas pues, de colección, como son temas de las sillas de Viena, traídas en la época del auge del caucho en el siglo XIX, traídas desde Viena, Austria, a Chachapoyas, y que formaban parte del mobiliario de antaño de nuestra ciudad. Y bueno, y fotografías que también forman parte del arte, debido a que, bueno, tuve un tío, el importante fotógrafo chachapoyano, don Augusto Jiménez Ríos, y que le enseñó a mi papá también el arte de la fotografía. Y bueno, tenemos fotografías familiares, fotografías de la ciudad de Chachapoyas, o que tengan que ver con Chachapoyas, y bueno, esa es parte. Y bueno, y de la época virreinal conservamos este guadamesí, un guadamesí que es del siglo XVI, es del arte virreinal, de influencia musulmana, española. Está hecho en cuero repujado con recubierto en pan de plata y de oro, que servían para los frontales de los altares en las iglesias. Es un trabajo que lamentablemente se ha dejado de hacer, solamente se hizo hasta fines de la época virreinal, y lamentablemente se dejó de hacer en Chachapoyas, pero forma parte del arte virreinal de nuestra región. Entonces, y bueno, y otros elementos que forman parte decorativos como baúles, piezas que son en este caso de herencia familiar, y que se ha tenido bien a colocarlo acá de forma pues decorativa, y que forma parte pues de recordarnos de una herencia de un pasado, y también pues de parte de la historia de la región Amazonas, y especialmente de Chachapoyas.